Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de química para el grado décimo. Entre los días del 19 de abril y el 20 estaremos desarrollando con los equipos décimo B y décimo A respectivamente la guía número 11, en la cual se ha formulado desafíos tendientes al aprendizaje de la temática titulada Sustancias inorgánicas, propiedades y características. De mi parte, como docente orientador, los motivo para que saquen adelante los aprendizajes desde su casa, que sigamos trabajando motivados en este ambiente de emergencia sanitaria mundial caracterizado por la pandemia del virus SARS-CoV-2. La vida sigue, hay que sacarla adelante con Dios de nuestro lado. Empiezo contándoles que las sustancias orgánicas son aquellas que se agrupan en funciones o conjuntos de sustancias con propiedades físicas y químicas similares. Se les denomina generalmente minerales y como están agrupados en funciones, comprenden los compuestos químicos denominados óxidos, hidróxidos, anhídridos, ácidos oxácidos, peróxidos, hidruros, ácidos hidrácidos, oxisales, sulfuros y haluros, cada uno de los cuales es fácilmente identificable y tiene propiedades características. A su vez, estas sustancias inorgánicas se caracterizan todas por estar compuestas por la mayoría de elementos químicos disponibles en la tabla periódica y descubiertos hasta la fecha. Para nosotros estudiar próximamente la nomenclatura de todos estos compuestos, es necesario en primera instancia distinguir entre compuestos orgánicos y sustancias inorgánicas. ¿Sí? En el grado décimo estamos estudiando los compuestos inorgánicos, que son aquellos que se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que los forman, y tienen reglas de nomenclatura, es decir, para señalar su nombre, específicas para cada grupo. Las principales funciones químicas inorgánicas son los óxidos, las bases, también conocidas como hidróxidos, los ácidos y las sales. En contraste, los compuestos orgánicos son aquellos que poseen generalmente carbono, por eso la química que los estudia se le llama química del carbono. Si comparamos a los compuestos inorgánicos con los orgánicos, encontraremos que los inorgánicos generalmente tienen enlaces iónicos. Los puntos de fusión y de ebullición generalmente son altos. Son buenos conductores de la electricidad y el calor. Se disuelven fácilmente en agua. No se disuelven en solventes apolares. Tienen mucha estabilidad frente al calor, generalmente no arden. Sus reacciones químicas por lo general son rápidas, son de tipo iónicas y no ocurren normalmente a temperatura ambiente. Todo ello contrasta con las propiedades de los compuestos orgánicos. Como les digo, la base de aquellos otros que estudiaremos en el grado 11 es el átomo de carbono. Por lo tanto, podemos decir a nivel general que los compuestos inorgánicos, específicamente sus características, estos pueden estar formados por unos 100 elementos distintos y se conocen aproximadamente 100.000 compuestos inorgánicos distintos, descubiertos, fabricados o inventados por el ser humano a partir de los elementos químicos que hay en la naturaleza. El enlace iónico es frecuente, es el característico de este tipo de compuestos, aunque también encontramos enlace covalente. Se comportan como electrolitos, generalmente. Altos son sus puntos de fusión y de ebullición. Difícilmente arden, pues son estables frente al calor. Son solubles en solventes polares, no presentan isomería.
y las reacciones entre compuestos inorgánicos son muy rápidas. La rama de la química que los estudia se denomina química inorgánica y esta se encarga del estudio integrado de la formación de los compuestos, su composición, su estructura y las reacciones químicas donde intervienen este tipo de compuestos inorgánicos. Ejemplos de estos son el óxido férrico, ácido sulfúrico, carbonato de calcio, hidróxido de sodio, entre otros. Entonces allí nos ubicamos nosotros, ahora que estamos en el grado 10º, en lo que tiene que ver con la química. Es decir, en la química inorgánica. No estudiaremos, por tanto, los compuestos hechos a base de carbono, pero sí estudiaremos acá los compuestos que tienen carbono, pero que se comporta como inorgánico. Es decir, estudiaremos los carbonatos y por ejemplo, los monóxidos y dióxidos de carbono, los anhídridos carbónicos, los gases carbónicos. Estos no se estudian dentro de la química orgánica, sino en la inorgánica. Los compuestos inorgánicos se clasifican de acuerdo con su fusión química. Existen 3 tipos, de acuerdo con la cantidad de átomos distintos que posean. Así tendremos los compuestos binarios, los terciarios y los cuaternarios. Los binarios están compuestos por 2 elementos, los terciarios por 3 elementos y los cuaternarios por 4 o más de ellos. Dentro de los binarios encontraremos los óxidos, los peróxidos, los hidruros y los ácidos. Dentro de los terciarios encontraremos a los hidróxidos, a los ácidos y a los óxidos ácidos. ¿Por qué son importantes los compuestos inorgánicos? Bien, la vida y todo lo que nos rodea, todos los materiales, en su mayoría son de tipo mineral, son de tipo inorgánico. Tienen gran importancia en la generación de energía y tienen una alta trascendencia económica. Los metales como el oro, la plata, el cobre, el bronce, que incluso han marcado periodos de la historia del ser humano. A nivel del cuerpo de los seres vivos y en la materia viva los encontramos en pequeñas cantidades y se les denomina por lo general oligoelementos. Oligo significa escaso o pequeño, es decir, en pequeñas cantidades. Ya que la materia viva es característica de compuestos, pero de tipo orgánico. Las naciones, los países, tienen muchos desarrollos asociados a la explotación, extracción y procesamiento de los minerales, metales, entre otros. Bien, una vez revisados los conceptos que ustedes debieron revisar en su fase 1 trabajo en casa, para la fase 2 vamos a desarrollar 2 enfoques. El primero de ellos será que usted entre a construir 3 proposiciones usando palabras propias en las cuales pueda demostrar algunas de sus interpretaciones de esta indagación realizada en casa. Y lo más importante de esta fase, usted va a construir un mentefacto conceptual usando como idea ordinal el término sustancia inorgánica. Esa es la idea central del mentefacto y estaré muy atento a evaluar lo que ustedes van a conceptualizar a través de este y a través de las proposiciones. En cuanto a la fase 3, específicamente en la etapa de simulación, vamos a encontrar 2 ejercicios. En el primero de ellos, yo les suministro a ustedes 15 características o propiedades de compuestos inorgánicos y orgánicos indistintamente. Y el deber suyo es utilizar su lápiz de color azul, no acepto otro tipo de color, un lápiz de color azul para resaltar aquellas características o propiedades referidas solo a los compuestos inorgánicos. Las que tengan referencia a compuestos orgánicos, esas no las van a resaltar
Esta actividad se puede hacer directamente en la guía de trabajo. Es la única de las actividades que van a hacer en la guía, ya que el punto 2 de la simulación y la ejercitación, estos sí necesariamente deben ser elaborados en el cuaderno de apuntes. Vemos que son poco densos. Ahí estamos hablando de los orgánicos, ¿verdad? Algunos son conductores de la electricidad. Algunos. Entonces ahí estamos hablando de compuestos inorgánicos. Poco hidrosolubles, otro ejemplo. Es decir, que difícilmente se disuelven en agua. Ahí estamos hablando de los orgánicos. Se encuentran en abundancia en la naturaleza, pero su diversidad es baja. Estamos hablando de los inorgánicos. ¿Sí? Hay muchísimas cantidades de compuestos inorgánicos en la naturaleza, pero no así su diversidad. Se conocen alrededor de 100.000 compuestos inorgánicos, pero de los compuestos orgánicos se conocen alrededor de 3.600.000. Entonces hay más variedad en los orgánicos que en los inorgánicos. Bien, queda al desarrollo de ustedes ese resaltar de las actividades, características que están allí propuestas. Si tienen dudas o inquietudes, me las consultan por favor a través de mi WhatsApp. En la fase 2, yo les he suministrado a ustedes una lectura que titula Importancia de las sustancias orgánicas. Acá están viendo en esta diapositiva el dicho título en color azul. Una vez que usted ha leído comprensivamente la lectura, es decir, si usted la debe leer 2 y 3 veces hasta comprenderla, hágalo. Va luego a proceder a responder en su cuaderno las 5 preguntas que se encuentran al final de esta. Estas preguntas usted solo respóndalas en su cuaderno de apuntes manejando una buena señalización de títulos y subtítulos, es decir, demarcando claramente cuál es la respuesta de la A, B, C, D y E respectivamente. En la lectura se encuentran, cuando usted haga la lectura comprensiva, va a darse cuenta que allí va a poder extraer las respuestas de estas preguntas. Hace referencia a las sustancias inorgánicas, pero en la pregunta identificada con el literal E, debo advertirles que todo se refiere a esas sustancias inorgánicas. En el literal D dice, en la medicina, ¿cómo se pueden explicar los beneficios de las sustancias inorgánicas? Y allí dice orgánicas, corregimos eso por favor, al igual que en el literal E. Estoy preguntándoles por compuestos inorgánicos y por alguna razón omití y cambié todo el sentido de la pregunta agregando de manera errónea las palabras orgánicas, pero estamos hablando de sustancias inorgánicas. Por favor, hacen la corrección allí. Para la ejercitación y ya para ir terminando tanto esta conferencia como su guía de trabajo, usted en primera instancia va a utilizar su regla y un lápiz para transcribir a su cuaderno el cuadro comparativo suministrado. Y luego, cuando ya lo tenga listo, usted lo va a completar. Vemos que los compuestos orgánicos se encuentran en la materia viva, mientras que los compuestos inorgánicos se encuentran abundantemente en minas o vetas. Los compuestos orgánicos están compuestos principalmente por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, mientras que los compuestos inorgánicos están compuestos por casi todos los elementos de la tabla periódica. En los compuestos orgánicos predomina exclusivamente el enlace covalente, pero en los inorgánicos encontramos predominancia de enlaces iónicos. El estado físico de los compuestos orgánicos los podemos encontrar sólido, líquido y gaseoso en la naturaleza a temperatura ambiente, mientras que los compuestos inorgánicos en su mayoría los encontramos en estados sólidos o gaseosos. La velocidad de las reacciones: reaccionan velozmente los compuestos orgánicos, mientras que los inorgánicos reaccionan débilmente o de una velocidad lenta.
¿Qué tan destilables son los compuestos orgánicos? Altamente destilables, mientras que los inorgánicos son poco destilables. Veíamos que los puntos de fusión y de ebullición de los compuestos inorgánicos son altos, mientras que los de los compuestos orgánicos son bajos. En cuanto a su solubilidad en agua, fácilmente se disuelven en ella los compuestos inorgánicos, mientras que los orgánicos no. En cambio, los orgánicos sí se disuelven fácilmente en solventes que sean orgánicos. Y en los solventes orgánicos no se disuelven los compuestos o sustancias inorgánicas. ¿Qué tan estables son frente al calor los compuestos orgánicos? Poco estables. Mientras que los compuestos inorgánicos sí son muy estables frente al calor. A temperatura ambiente, ¿qué tanto reaccionan? ¿O cuál es su velocidad de reacción? Alta para los compuestos orgánicos y baja para los compuestos inorgánicos. ¿Las reacciones químicas que atraviesan los compuestos inorgánicos requieren catalizadores? Sí. Y los compuestos inorgánicos no necesariamente. A veces. ¿Qué tan buenos conductores son del calor y de la electricidad los compuestos orgánicos? Débilmente conductores del calor y la electricidad en comparación con los inorgánicos que sí la conducen en su mayoría. Bueno, ahí les dejo la última para que ustedes mismos la indaguen en internet, me hagan propuestas. Ya saben que si presentan algún tipo de duda, me la están por favor conversando. Y mi deseo es que por favor perseveren para tener a tiempo cargada en la plataforma Google Classroom todas sus evidencias. Recuerde que si alguna página de su cuaderno que usted fotografía para enviármela como evidencia de trabajo no tiene su nombre y sus apellidos, pues no podrá ser calificada hasta que usted no subsane el descuido.